en la etapa 2, el tumor ya no se le confina al cuello, sino va más allá del cuello uterino, pero no llega a la pared lateral de la vagina ni a los 2/3 inferiores de esta. O sea, ¿a qué me refiero? Pasa ya, se sobrepasa el cuello uterino, ¿estamos? Y solamente se llega hasta el tercio superior de la vagina y no llega a invadir las paredes laterales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes? La pared posterior, la pared superior, ¿estamos de acuerdo? No las paredes laterales de la vagina. Imagínate que la vagina es esto, todo acá. O sea, solamente es la parte de arriba, la parte de abajo, pero no la parte lateral. ¿Me dejo entender? Y solamente el tercio superior de la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí confino. Ahora, puede ser 2A, que se extiende a 2/3 superior de la vagina, pero no afecta a los parametrios. ¿Y qué son los parametrios? Son los del tejido de sostén del útero. No sé si me dejo entender el cuello uterino. Las uterosacras, ¿estamos de acuerdo? El McEnroe, ¿estamos de acuerdo? Esos son los parametrios. Tejido que se encarga del sostén de esas estructuras. No afecta. En cambio, en el 2B ya hay afectación parametrial. ¿Y cómo yo determino si hay afectación parametrial o no? Clínicamente, ¿cómo puedo determinar? Sí, pero ¿cómo? ¿Con qué? Tacto rectal. ¿Ya? Muy bien, se palpa, es cierto. Metes el dedo a nivel rectal o a los costados y vas a ver que ya se siente como una induración a nivel de los parametrios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, afectación parametrial. Ahora, 3A o 3B, 3 se extiende al tercio inferior de la vagina y a la pared lateral de la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, 3A se extiende al tercio inferior de la vagina, pero no a la pared lateral de esta. ¿Estamos de acuerdo? Y 3B abarca la pared lateral de la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? La vagina. Y puede haber indicios de nefrosis, o sea, compromiso de los uréteres. ¿Estamos de acuerdo? Y 4, cuando va más allá de la pelvis, afecta la vejiga o la mucosa rectal. 4A, cuando son órganos pélvicos adyacentes, vejiga, mucosa rectal. ¿Estamos de acuerdo? Y 4B, cuando hay metástasis a distancia, abdomen, pulmón, cosa que es un poco raro, pero ya pues se puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué hago con el cáncer de cuello uterino? Ya hablamos de las lesiones premalignas, ¿qué hago, no? Con línea de bajo grado, ¿qué hago? Observación, y si persiste puedo hacer ablación o también puedo hacer cono, pero generalmente el cono me lo reservo para otro tipo de lesiones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la ablación, puedo hacer ablación o puedo hacer nitrógeno líquido. No sé si me dejo entender. En línea de bajo grado. En línea de alto grado, ¿qué hago? Cono. Frío o asa lip. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago cuando hay cáncer de cuello uterino? Cuando es hasta A1, hasta 1A1, o sea, de una microinvasiva hasta 1A1, puedo hacer un tratamiento conservador con conos. Por ejemplo, ¿con quién hago conos? En las que no tienen hijos, quiero conservar el útero, me dejo entender en 1A1, ¿entiendes? Pero en las que ya tienen paridad de frente, una histerectomía simple inclusive, sin necesidad de hacer mucho problema. ¿Estamos de acuerdo? En el 1A2 hago mi histerectomía radical. ¿Y qué significa radical? ¿Qué implica? ¿Ah? No. Saco útero. Ya puedo conservar los ovarios porque el cuello no tiene que ver nada con los ovarios. Ya, saco útero, ¿estamos de acuerdo? Parametrios, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué más? Y tercio vaginal. Llego hasta vagina, saco parte de la vagina. ¿Me dejo entender? Tercio superior de vagina, ampliada vagina. En cambio, en la 1B o 2A hago histerectomía radical, pero aparte tengo que sacar ganglios, linfadenectomía aórtica. ¿Estamos de acuerdo? Saco ganglios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O si bien no hago cirugía, puedo hacer radioterapia. ¿Estamos de acuerdo? Es una alternativa. Entonces, si yo le pregunto hasta qué estadio se puede operar, 2A. Hasta hace poco, hace 2 años decíamos 1B1 nada más. ¿Entiendes? Pero se ha visto que en 2A también se puede operar. Hay resultados, no solo no. ¿Ya? Esa puede ser pregunta, hasta qué estadio se puede. En cambio, 2B a mayor, radioterapia nada más. ¿Estamos de acuerdo? No, ya no vaya. Ahora, antiguamente decíamos no usamos quimioterapia, solamente radioterapia, pero ¿saben qué se ha visto? Que podemos utilizar quimioterapia previa para sensibilizarlo, o sea, para que esas células sean más sensibles a la radiación. ¿Estamos de acuerdo? Como coadyuvante.
¿Ya? Se hizo que mejora en un 15% la respuesta, que es alta. Ahora, en la gestación, ¿qué hago? ¿No? Y esa fue pregunta mejor cuando yo postulé, ¿qué hago? En cáncer de cervix, ¿eh? Porque ahí les voy a hacer una pregunta puntual en lesiones premalignas. Si es en 1A, menor de 24 semanas, cono. ¿Entiendes? Cono. O sea, evacúo, o sea, se evacúa en las 24 semanas. O puedes hacer un cono teniendo el bebé, pero con el riesgo de que se te venga, pero no hay de otra, menor de 24 semanas, porque el tiempo va, ¿no? O evacúas y sacas útero. ¿Me dejo entender? En 1A. Pero en 1A mayor de 24 semanas, cuando esté a término el bebé, esperas a que llegue a término y haces cesárea, primero para sacar al bebito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro? O sea, si yo tengo, por ejemplo, le hago el diagnóstico a una paciente de 32 semanas, espero que cumpla más sus 40 semanas, le hago la cesárea, me dejo entender, saco al bebito, cierro la cesárea, me dejo entender, o puede hacer cono por abajo, pero no me conviene, o hago una esterectomía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro? En 1A. En 2A, ¿qué hago? Si es menor de 24 semanas, evacúo y histerectomía radical o radioterapia. Ya veo. ¿Entiendes? ¿No? 18 o 20 semanas, chao. ¿Estamos de acuerdo? Si es mayor de 24 semanas, cesárea a término con histerectomía radical o radioterapia. O sea, espero que llegue a término, hago mi cesárea, termino mi cesárea y ahí saco el útero o puedo ir de radioterapia. En cambio, si es de 2B a 3B, igual evacúo, menos de 24 semanas y hago mi radioterapia. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es mayor de 24 semanas, espero que llegue a término, hago mi cesárea para sacar al bebé, pero ya no saco el útero ya. Ahí solamente hago de frente radioterapia. ¿Estamos de acuerdo? Yo he tenido oportunidad de operar pacientes de cesárea por eso. 39 semanas, estadio, me acuerdo, 3B, una paciente de cáncer de cuello uterino. Entré rogándole a todos los santos que no esté invadido más arriba, saqué el bebé, cerré, todo, le puse un tapón, y a la semana empezaron a hacerle su radio. No, a los 20, 30 días empezaron a hacer su... Muy bien. Ahora hablemos de hiperplasia endometrial y ahí hablemos de cáncer de endometrio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hiperplasia endometrial, proliferación de glándulas endometriales con la aparición de tamaños y formas irregulares de las glándulas, aumento de la proporción glándula-estroma, se clasifica como simple compleja, de acuerdo a su estructura glandular o del estroma. ¿Estamos de acuerdo? Y con atipias o sin ellas en base a la presencia de los núcleos, ¿no? Atipias nucleares o ausencia de esto. O sea, entonces puede ser una simple con atipia, perdón, una simple sin atipia, una simple con atipia, una compleja sin atipia y una compleja con atipia. Esas pueden ser las hiperplasias endometriales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que me interesa que aprendan ustedes? Porque de ahí no creo que venga más para un examen de admisión. Uno, que son lesiones premalignas de cáncer de endometrio y pueden evolucionar a cáncer, de acuerdo con el tipo de lesión. Si yo tengo una hiperplasia simple, sin atipia, un 1% puede llegar a cáncer, es bajísimo. ¿Entiendes? ¿Me dejo entender? Pero si yo tengo una hiperplasia compleja sin atipia, un 3%. Pero si yo tengo una hiperplasia simple con atipia, o sea, la atipia ya te determina más o menos un 8%. Y si yo tengo una hiperplasia compleja con atipia, hasta un 29% puede llegar a ser cáncer de cuello, de endometrio. ¿Me dejo entender? O sea, de 3 pacientes que tengan hiperplasia con atipia compleja, uno me va a hacer cáncer. ¿Me dejo entender? Entonces ahí el manejo es totalmente distinto. Ahora, si llego al estadio de cáncer endometrial, tengo que ver que la variedad histológica más importante es la tipo endometroide, que es el 80% y la que tiene mejor pronóstico. Si llego al carcinoma endometrial, las de células claras son menos del 5% y son las más agresivas y de peor pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Factores de riesgo. Siempre pongo factores de riesgo porque es lo que más viene, ¿no? Factores de riesgo. Primero, nulliparidad. Segundo, obesidad. Tercero, esterilidad. Cuarto, ciclos anovulatorios crónicos, persistentes. O sea, esa paciente que tiene ovario poliquístico durante 20, 30 años, a la larga te puede hacer un cáncer de endometrio. No sé si me dejan entender. O una hiperplasia en el mejor de los casos. Que haya comenzado la menarquia precozmente, que tenga menopausia tardía, estrógenos sin oposición, que sea diabética, que tenga antecedentes familiares de cáncer colorectal sin poliposis hereditaria. El uso de tamoxifeno en forma persistente también puede conducir un factor de riesgo.
En cambio, el tabaquismo y los anticonceptivos orales son factores protectores, te protegen contra el cáncer endometrio. ¿Ya? Es un buen datazo. Muy bien, ese es un datazo. Hola, ¿cómo estás? Las matrucadas. Muy bien. Ahora, el cáncer de endometrio lo vendríamos a englobar dentro de lo que es las hemorragias postmenopáusicas. ¿Estamos de acuerdo? Hemorragia postmenopáusica. Pero la pregunta es, ¿cómo yo sospecho de una paciente que tiene cáncer de endometrio? No, en realidad es un poco difícil, ¿no? Generalmente hay un manchado intermenstrual, una menorragia o un sangrado postmenopáusico. Pero le hago un cuadro que es importantísimo, porque eso sí les puede venir. La pregunta es, ¿todo sangrado postmenopáusico es sinónimo de cáncer? ¿Sí o no? No. ¿Ya? Entonces ahí les pongo el diagnóstico diferencial en orden de importancia. ¿Entienden? Entonces, la pregunta es, la principal causa de hemorragia postmenopáusica, ¿cuál es? Ahí está, atrofia endometrial, 60-80%. ¿Entienden? El segundo, terapia de reemplazo hormonal, 15-25%. El tercero, un pólipo endometrial, 2-12%. El cuarto, una hiperplasia endometrial, 5-10%. ¿Estamos de acuerdo? El 6, un cáncer endometrial. ¿Ya? 10%. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todo hemorragia postmenopáusica es síndrome. Si le preguntan cuál es la principal causa de hemorragia postmenopáusica, atrofia endometrial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. No necesariamente, pues digo, postmenopáusica, o sea, postmenopáusica estamos hablando de la tercera edad ya generalmente, ¿no? Ahora, que tengas que descartar cáncer obligado, sí tienes que descartar cáncer, ¿entiendes? Tú, ¿cómo te digo? A ver, ¿cuál sería el enfoque acá? Tú tienes una paciente anciana que viene con sangrado, ¿no? Por vía vaginal. Primero tienes que descartar que sea cáncer, ¿entiendes? ¿Me dejo de entender? Que es cáncer, ¿entiendes? Pero a la larga te puede salir que es una atrofia, ¿me dejo de entender? Y tú no. ¿Comprendes? ¿Ya? Entonces acá yo te estoy diciendo de todas las causas que son las más frecuentes, no te digo lo que yo quisiera. O sea, no confundan las palabras. Una cosa es el enfoque que tú le vas a dar como médico. Entonces tú tienes que pensar primero en que sea un cáncer hasta que se muestre lo contrario, ¿me dejo entender? Y acá la estadística retrospectiva, se ha visto de que 100 mujeres que tienen sangrado postmenopáusico, 60-80% son por atrofia. ¿Me dejo entender? Eso es lo que quiero decirles. Muy bien. No, entonces no vayan a pensar, no, el doctor me dijo en la clase que no hay que hacerle biopsia, no hay que hacerle nada, ¿me dejo entender? Hay que darle sus estrógenos para que no sangre. No les estoy diciendo eso. Ahora, hay una clasificación del carcinoma del cáncer de endometrio, que puede ser tipo 1 y tipo 2, y es importantísimo, también se lo quiero que se lo aprendan. Tipo 1 es vinculado primero al hiperestrogenismo, 1. Segundo, hay un componente hiperplásico previo. Tercero, hay generalmente a pacientes jóvenes o perimenopáusicas. Cuarto, generalmente contienen receptores de estrógeno y progesterona. 5, las variantes estrógenas son el endometriosis y mucinosis y generalmente es el pronóstico más favorable. ¿Estamos de acuerdo? Tipo 1. En cambio, las de tipo 2, estas son un poco más bravas, porque primero no tiene nada que ver con el estrógeno. ¿Entiendes? Tú le buscas factores de riesgo y no tienen nada que ver con lo que te mencionaba anteriormente. ¿Entiendes? ¿Ya? Y hay un componente genético bien marcado. Y mutaciones y todo lo demás. Segundo, vinculado con atrofia. ¿Entiendes? Entonces tú le haces ecografía y encuentras endometrio lineal, pero sigue sangrando. Le tomas la biopsia y le encontraste que es un carcinoma de endometrio. Mejor, es recontra fregado ese tipo. Por lo general aparecen en pacientes de mayor edad en comparación con la de tipo 1. No hay, los receptores de estrógeno y progesterona son poco frecuentes, los generalmente no son de tipo seroso y de célula clara, y el pronóstico es menos favorable. ¿Me entiendes? Eso sí les pueden preguntar. Tipo 1, tipo 2 en cáncer de endometrio. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con mi cáncer de endometrio? En realidad se opera solamente tipo el estadio 1, el confinado al endometrio, y por ahí el estadio 2. De ahí el estadio 3 y 4 ya no se opera. ¿Me dejo entender? Es radioterapia. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta del $1.000.000, ¿qué tipo de operación se hace? Una histerectomía radical. ¿Entiendes? Ahí se sacas ahí se sacas ovario. Ahí haces, se llama estadiaje en realidad, estadiaje de cáncer de endometrio. ¿En qué consiste? Sacas útero, sacas ovario, trompa, ¿me dejo entender? Sacas cuello uterino, sacas parte de vagina, ¿me comprenden? Sacas epiplom y sacas los ganglios lumboaórticos, paraórticos. ¿Estamos de acuerdo? Sacas todo eso. ¿Comprendes? Muy bien, ahora hablemos de cáncer de mama. Factores de riesgo, que es lo que más preguntan. Entonces, ¿qué tengo de factores de riesgo? A ver, veamos. Ya.
Hay uno que sean las portadoras de las mutaciones del gen BRCA, ¿ya? BRCA1 y BRCA2. Los genes BRCA1 y BRCA2 son autosómicos binominales, se encuentran uno en el cromosoma 17, ¿no? Y otro en el cromosoma 13. Entonces, es un grupo poblacional que puede empezar este tipo de mutaciones. Si tú llegas a determinar que tienes este tipo de mutaciones, ¿qué es lo que puede pasar? Que tienes un riesgo de por vida de cáncer de mama de 65-85%, es alto. Generalmente se recomienda este grupo poblacional que hagan la mamografía desde los 25 años de edad, ¿entiendes? Generalmente son de las razas judías que nacen, ¿ya? Pero no, pero le pregunto porque es un buen sustento teórico para preguntar en un examen. Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer una mastectomía profiláctica? Sí, ¿no? Pero te reduce todavía, no te reduce el 100%, sino un 90% el riesgo de la reaparición. Y lo otro, ¿puedo hacer oferectomía bilateral? Sí, para reducir un riesgo del 40%. ¿Entiendes? Entonces, esta es prácticamente la que está demostrado que hay un componente genético, cuando hay mutaciones del gen BRCA, digamos. Ahora, cuando hay exposición prolongada a estrógenos, cuando hay terapia de reemplazo hormonal, cuando hay antecedentes de trastorno en la mama, son factores de riesgo. Ahora, cuando hablamos de exposición prolongada a estrógenos, ¿a qué me refiero? A pacientes jóvenes durante el temprano, edad de primer embarazo a término mayor de 30 años, menopausia avanzada, nulliparidad, ¿no? Pero todos estos factores de riesgo se reducen cuando están gestando con dar de leche, ¿entiendes? Lactancia. La lactancia le reduce el cáncer de ovario a esas mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tratamiento de reemplazo hormonal es un factor importantísimo de cáncer de mama, casi como si no tuviera factor de riesgo relativo 1.24 en 5 años. O sea, tiene que ser una mujer que use terapia de reemplazo hormonal por 5 años y su riesgo aumenta un poquito en comparación del grupo que no utiliza, ¿entiendes? Y eso es lo que hace que generalmente ahora se recomiende con mayor libertad el uso de TRH en la paciente menopáusica que lo requiera, ¿no? Ahora, antecedentes de trastornos de mama, eso es importante porque las pacientes que tienen lesiones premalignas, así como hay para el cuello uterino, para el endometrio, también hay lesiones premalignas de mama, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, lesiones proliferativas sin atipias como el fibroadenoma, hiperplasia moderada o florida, adenosis esclerosante, presencia de hiperplasias atípicas que aumentan mucho mayor el riesgo y las hiperplasias mucho mayor el riesgo. Factores relacionados con la dieta, grasa y alcohol. Y el factor más importante, el factor de riesgo más importante es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de hacer cáncer de mama. ¿Ya? Es el factor más importante. No es el factor genético. ¿Ya? Y el estado socioeconómico, a diferencia. ¿Qué tipo de estado socioeconómico es el cáncer de cuello uterino? Bajo. ¿Y el de mama? Alto. Alto. Muy bien. Si tú haces una pregunta a las pacientes que han tenido cáncer de mama, tú le preguntas, ¿estás teniendo la mamá o hermano? Solamente un 10-15% te va a decir si tenido familiar, el resto no. ¿Entiendes? ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso el factor genético es el único factor donde sí se ha demostrado es cuando hay mutaciones del gen BRCA, del BRCA. ¿Estamos de acuerdo? De ahí, échate a buscar los factores de riesgo. Hay gente que nunca tuvo factores de riesgo y te hizo cáncer de mama. ¿Estamos de acuerdo? Pero el factor más importante de determinar es a mayor edad, mayor posibilidad de hacer cáncer de mama. Muy bien. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Primero hago mi prueba de tamizaje. ¿Y cuál es mi tamizaje acá? Mamografía. Pacientes que nunca tuvieron ningún factor de riesgo normal, ¿no? Por encima de los 40 años. Con factores de riesgo por encima de los 75 años. Y los que tienen portadores de gen BRCA, ¿qué edad? 25 años. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Puedo utilizar mi ecografía, ¿no? Si quiero determinar o diferenciar entre una lesión sólida y una lesión líquida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mi aspiración con agujas finas, generalmente para lesiones sólidas. Biopsia con aguja para lesiones palpables. Y arpón para lesiones no palpables. Biopsia trucat y biopsia por extirpación. O sea, saco el tumor con parte sana y lo mando a estudiar patológicamente. ¿Estamos de acuerdo? Esas son mis formas de diagnóstico. El diagnóstico definitivo le da la histopatología. ¿Entiendes? La mamografía te da una lesión sospechosa, te da características sospechosas. No te da diagnóstico. Ahora, la hematografía se usa para valorar pacientes asintomáticas, o sea, que no tienen ni dolor, ni tumoración, nada, me dejo entender, como prueba de screening. Su eficacia depende de la densidad de la mama, mayor sensibilidad ante densidad baja. Falsos negativos de 10 al 15%, o sea, de un grupo de 100 pacientes que te salen normales en la mamografía, 10 o 15 pueden tener el cáncer de mama y te puede salir una mamografía normal, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y tienes que ver hallazgos sospechosos. ¿Cuáles son los hallazgos sospechosos? Lesiones irregulares, bordes especulados, calcificaciones pleomórficas o microcalcificaciones. ¿Estamos de acuerdo? En un punto de vista mamográfico. Si yo tengo eso, tengo que biopsiar ese tipo de lesiones. ¿Me dejo entender?
Ahora, la biopsia depende de cómo lo hago, va a depender. Si es una lesión que yo lo puedo palpar clínicamente, hago un corte, saco la lesión, biopsia, o puedo pinchar una aguja en esa lesión si es palpable y nos manda a estudiar. Pero si no es palpable, ¿qué hago? Solamente lo vi por mamografía, no lo palpo, nada. ¿Qué hago? Se llama la técnica del arpón. ¿Qué haces? La paciente la pongo en el mamógrafo, ubico la lesión y le meto un arpón, justo en la lesión, que como guía, una flecha, no sé si me entender, de metal. ¿Entiendes? Entonces tomo la mamografía y ya está, vaca. Entonces la paso a sala y hago mi corte y saco la lesión que está alrededor de la flecha. No sé si me dejo entender. Y mando a estudiar. Eso se llama arpón. Para lesión no palpable. Muy bien. Factores pronósticos. Pregunta de examen de todas partes. Si sí les puede venir, les puede repetir. De que yo le digo, el factor pronóstico más importante para un cáncer de mama es el estado de los ganglios linfáticos axilares. Si tú haces en los ganglios, encuentras que están libres de metástasis, no hay nada, lo más probable es que tengan mejor pronóstico. En cambio, si hay compromiso ganglionar, el pronóstico va a ser más sombrío. Ahora, yo te hago una pregunta, hablando de factores pronósticos. Factor pronóstico más importante para el cáncer de cuello uterino, ¿cuál es? Tamaño tumoral. ¿Ya? Apunten, sí, tamaño tumoral. Tamaño tumor. ¿Ya? Factor pronóstico más importante para cáncer de cuello uterino. No. Factor pronóstico más importante para cáncer de endometrio. El tipo histológico. Factor pronóstico más importante para cáncer de ovario. Es cuando tú hagas, el cáncer de ovario es el cáncer que se puede operar en cualquier estadio, en realidad. ¿Ya? Estadio 4, estadio, me dejo entender, en realidad, ya es el grado de enfermedad residual que queda. O sea, qué tanto al momento de hacer la cirugía, qué tanto me ha quedado dentro. No sé si me dejo entender. Si yo llego a determinar que te ha quedado menos de 1 centímetro de espesor, es mucho mejor que te quede 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces hablamos de cáncer de mama. Lo más importante es que no haya ganglios linfáticos comprometidos. La cifra de ganglios invadidos se relaciona con la tasa de fracaso, metástasis y de supervivencia. El mejor pronóstico se vincula cuando el tumor es menos de 1 centímetro, tiene receptores hormonales positivos, de tipo tubular, mucinoso, modular y quístico adenoide. En cambio, el pronóstico es desalentador ante un micropapilar inflamatorio y hay expresión de el receptor ER2. ¿No? Ahora, ¿por qué es importante que tenga receptores hormonales? ¿De qué me va a ayudar eso? Va a responder también a la terapia farmacológica, pues, ¿no? Al tamoxifeno, ¿estamos de acuerdo? La intervención quirúrgica se lleva a cabo entre etapa 1 y 2. Solamente, ¿cuáles pueden ser? Mastectomía radical. Ya no se hace ya. Que hagas, sacabas mamas, contenido de axila y músculos pectorales. Ya no va. ¿Entiendes? El pectoral ya no lo sacas. ¿Estamos de acuerdo? Se ha visto que sacar el pectoral o no sacar no influye en el pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay la mastectomía radical modificada, donde se conservan los músculos pectorales. Sacas mamas y ganglios axilares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay mastectomía simple. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la mastectomía simple se conservan los músculos pectorales y el contenido de axila. Solamente sacas la mama. ¿Entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Y hay el tratamiento conservador de la mama, o sea, solamente sacas el tumor. No sé si me dejo entender. Tumor con bordes sanos alrededor, ¿me dejo entender? No sacas ni ganglios ni nada, ¿no? ¿Cuándo terapia? Mujeres de 50 años, independiente del estado de receptores hormonales, la mayoría de mujeres con menopáutica con tumores negativos, estrógenos. El agente aislado más común es la doxorubicina, pero las causas más mejores respuestas son la poliquimioterapia. ¿Cuándo hago radioterapia? Cuando hay tumores clínicos, reducir al mínimo las recurrencias, o sea, hago mi cirugía como complemento de la cirugía. Y tratamiento hormonal cuando tenga receptores hormonales, básicamente, puedo usar tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa como el anastrozol, el letrozol. O en premenopáusica puedo usar, pues, o le hago castración quirúrgica con agonistas GnRH, o simplemente le saco los ovarios.
¿Entiendes? Si yo tengo una mujer joven con cáncer de mama, me pueden entender, tiene receptores positivos, el ovario va a ser una fuente persistente de estrógenos. Chao. ¿Entiendes? Porque tiene receptores positivos. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Si no tiene receptores no tiene mucho sentido, pues Muy bien. Hablemos un poco de cáncer de ovario. Factores de riesgo. Edad mayor de 60 años. ¿Estamos de acuerdo? Portadoras del gen BRCA. ¿Estamos de acuerdo? El gen BRCA, ¿qué te puede producir? ¿Qué tipo de cáncer te puede producir? Mama, ¿qué más? Ovario, ¿qué más? Colon. Antecedentes familiares de cáncer de ovario, de mama, que sea estéril la paciente, que ha tenido baja paridad, dieta elevada en grasas, o antecedente personal de cáncer de mama de colon. En cambio, los usos de anticonceptivos parece ser protector contra el cáncer de ovario, el uso prolongado de anticonceptivos. ¿Ya? Síntomas: aumento del perímetro abdominal, hay edema, hay cansancio, dolor abdominal, frecuencia urinaria, estreñimiento. ¿Qué puede haber? Hallazgos ecográficos, elementos sólidos, tabiques, ascitis, masas peritoneales, excrescencias o tumores ováricos bilaterales. Tener mucho cuidado con eso. El cáncer de ovario puede ser epitelial, que es el 85-90% de los cánceres de ovario. Y hay un elemento importantísimo que se llama el CA125, que es una proteína en la superficie celular que se expresa en 80% de los cánceres ováricos epiteliales no mucinosos. Pero no solamente se eleva en ese tipo de patología en el cáncer, también se puede elevar en la pancreatitis, en el cáncer de colon, en la tuberculosis, en el embarazo, en la enfermedad pélvica inflamatoria, en las pacientes con mioma o en los endometriomas. ¿Me dejo entender? Entonces, un CA125 no es diagnóstico. ¿Para qué utilizamos el CA125 entonces? Seguimiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el cáncer de ovario de células germinales es el otro cáncer en importancia, el segundo, de 10 a 15%. Generalmente son en las pacientes más jóvenes, antes de los 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el carcinoma de este tipo más importante es disgerminoma. Ahora, el disgerminoma no tiene el CA125 como marcador. ¿Tiene qué marcador? Ahí está, la fosfatasa alcalina y la DHL. ¿Ya? Acá hago una comparación de los marcadores de acuerdo al tipo de cáncer. En el disgerminoma generalmente va a estar elevado el DHL. En cambio, en el carcinoma embrionario puede estar presente el alfa-lipoproteína o la HCG también. El teratoma inmaduro no tiene ningún tipo de marcador. El coriocarcinoma, que es el coriocarcinoma no de la enfermedad trofótica, sino es el tumor ovárico de células germinales, para que vean, también existe el coriocarcinoma como tumor ovárico no asociado a la gestación, produce beta-HCG, ¿entiendes? Sin haber estado embarazada nada. ¿Comprenden? Ya, ese es su marcador. Y el tumor germinal del seno endodérmico produce alfa-fetoproteínas. ¿Estamos de acuerdo?